Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en el curso de Medicina Legal. Gracias al doctor Víctor García, eximio disertante. Está preparando un libro ahora. Yo lo estoy tratando de convencer para que prepare otro, pero está duro. Pero vamos a tratar, no hay duro que no se hablante. Bueno, y gracias a la comisión directiva por permitirnos este espacio y podamos ayudar a cumplimentar en los daños, sean laborales o civiles, todas las lesiones que hoy vamos a empezar con rodilla. Sí, señor. Y miembro y alguna otra parte del miembro inferior. Bueno, muchas gracias y le paso a Víctor la palabra. Bien, bueno, gracias a todos. Gracias, Guille. Rodilla es un capítulo enorme, sobre todo en cuanto a patología y demás, y está muy bien reflejado en las dos tablas que vamos a tratar de comparar al final. El baremo actual, la tabla de evaluación de capacidades laborativas del 659, y el nuevo baremo SRT, que en teoría no está reglamentado para entrar en vigencia a partir del 1 de febrero del 2026. Vamos a hacer un repaso anatómico breve, como hacemos siempre. La rodilla es la articulación más grande del organismo. Los huesos que la componen son el extremo distal del fémur, la tibia en su extremo proximal. El peroné también participa del complejo articular, si bien no articula, sí da inserción a los ligamentos, al ligamento colateral externo de la rodilla. Las superficies articulares que la comprenden son la tróclea femoral, las mesetas o platillos tibiales. En realidad se llamaría, el término correcto es meseta tibial, porque viene de una traducción del francés que es plató. Plató no es platillo, plató es meseta tibial interna, externa. Y la rótula, que característicamente es un hueso sesamoideo. Los huesos sesamoideos los vemos en las radiografías como huesos flotantes, pero son huesos que están dentro de un tendón. La rótula está dentro del tendón del cuádriceps. Obviamente participan de la articulación los meniscos y los ligamentos. Y ahora vamos a ir un poquito a hablar dónde están cada uno de ellos. Como les expliqué antes, los huesos, el extremo distal del fémur, que tiene una forma de tróclea o horquilla con una doble superficie articular. Cada superficie articular del fémur o cóndilo femoral articula con la correspondiente superficie o meseta de la tibia. El peroné, que está hacia el lateral, no articula directamente con la articulación de la rodilla propiamente dicha, pero sí da lugar a la inserción del ligamento colateral externo que se inserta en la cabeza del peroné. La rótula articula en el centro de la tróclea femoral. Como les dije, es un hueso sesamoideo que está incluido dentro del tendón distal del cuádriceps. Los ligamentos que dan estabilidad a esta rodilla son el ligamento colateral externo o lateral, que va de la cabeza del peroné al cóndilo femoral externo, ligamento colateral medial o colateral interno, que va de la tibia proximal hacia el cóndilo femoral interno, y los famosos ligamentos cruzados, que son los que salen en los diarios, los que se rompen los jugadores, lo que todo el mundo habla. El ligamento cruzado anterior, que va desde la espina anterior de la tibia hacia la cara interna del cóndilo femoral externo, y el ligamento cruzado posterior, que va desde la espina posterior de la tibia hacia la cara externa del cóndilo femoral interno. Y son cruzados, se cruzan los ligamentos. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Los otros que son muy famosos también por sus lesiones son los meniscos. Y los meniscos son como almohadillas, son estructuras hialinas, cartílago hialino, que están adentro de la articulación y complementan la articulación. Si nosotros vemos la superficie articular del cóndilo femoral, que es redondita, la superficie articular de la meseta tibial, que es cóncava, el menisco tiende a complementar lo que falta entre esas dos superficies articulares. Tenemos el menisco externo, que tiene una forma de C un poco más abierta, que está complementando la articulación externa entre
fémur y la tibia, y el menisco interno o medial, que tiene una forma un poquito más cerradita, complementa la superficie articular medial. ¿Sí? Muy importante, se lastiman, se rompen, tengan en cuenta que son estructuras intraarticulares, están dentro de la articulación. Tienen un lado externo que está adherido a la cápsula articular y un borde libre interno flotante que es el que sufre la mayor cantidad de lesiones. En este esquema, por ejemplo, pueden ver un esquema del menisco externo con, por ejemplo, una lesión longitudinal y una lesión radiada. El borde libre en general es la zona que más se lesiona el menisco. Hay muchas lesiones meniscales, no viene al caso nombrarlas todas en una charla que no va al punto. O sea, nosotros tenemos que ver cómo lo diagnosticamos y después cómo lo tabulamos para determinar incapacidad. Tengan en cuenta esto: estructuras que están adentro de la articulación y por fuera. Los ligamentos están por afuera de la articulación, el colateral interno, el colateral externo, y las estructuras que están adentro de la articulación son los ligamentos cruzados y los meniscos, menisco interno, menisco externo. ¿Sí? Los músculos que rodean la articulación de la rodilla. El músculo más importante y más prominente que todos vemos es el cuádriceps, es el que está en la cara anterior del muslo. Tiene varios grupos musculares, se llama cuádriceps porque tiene 4 vientres musculares que se terminan uniéndose en el tendón cuadricipital, el tendón conjunto, que se continúa incluyendo la rótula o patela y se termina insertando en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Sí? Hay un montón de expansiones aponeuróticas y entrecruzamientos fibrosos entre el cuádriceps y otras fascias musculares. En la cara posterior, esta es una vista anterior de la rodilla, en la cara posterior tenemos los famosos músculos isquiotibiales que van desde el isquion, en la pelvis, hasta la tibia y se insertan en la pata de ganso. Entonces, yo trato de nombrarles estructuras que alguna vez leí en los expedientes y que alguna vez ustedes habrán leído, escuchado o demandado. Todos los músculos isquiotibiales que van desde el isquion hasta la tibia terminan insertándose en una estructura músculo-tendinosa que se llama pata de ganso. Por el lado externo está el músculo bíceps sural que se inserta en la cabeza del peroné. Fíjense que estos músculos saltean la articulación de la rodilla. Van desde el isquion, no se insertan en el fémur, saltean la rodilla y se insertan en la tibia y en el peroné. Entonces estos músculos isquiotibiales o posteriores son los que permiten que el peroné se flexione, que la tibia se flexione hacia atrás. ¿Sí? El músculo cuádriceps tiene una inserción en el fémur, pero también saltea la articulación de la rodilla y se inserta en la articulación anterior de la tibia. Y otro grupo muscular que acá está cortado, para ver la cápsula posterior, son los gemelos. Los gemelos se insertan en los cóndilos femorales, saltean la articulación de la rodilla y van a conformar un tendón conjunto con el músculo sóleo, que es el famoso tendón de Aquiles. Entonces, los gemelos son músculos que se insertan en el fémur, saltean la tibia y terminan en un tendón grueso, que es el tendón de Aquiles, que se inserta en el calcáneo. Estas cuestiones anatómicas hay que tenerlas muy en cuenta al momento de determinar incapacidades funcionales. Y esto es una nota al margen. Muchas veces hay algunas demandas por el famoso desgarro de gemelos o un desgarro mal curado y demandan por desgarro de gemelos en sí, desgarro muscular. Recuerden que nosotros tenemos que tabularlo de alguna manera. Si yo tengo un desgarro mal tratado o mal evolucionado del gemelo, ¿qué limitación funcional voy a tener? ¿Dónde busco la limitación funcional? Pues sabiendo que el gemelo se inserta en el fémur, saltea la rodilla, saltea la articulación del tobillo, se inserta en el calcáneo, bueno, voy a tener que buscar limitaciones funcionales en la rodilla y en el tobillo. Si no, ¿dónde lo encuentro? Lo mismo con los desgarros del cuádriceps. Perdóname. Sí. Lo importante es la función, porque estos son como cordones cuando estiras. Exacto. ¿Qué movimiento hace el cordón de los gemelos?
como decía el doctor, va a hacer lo que sería una flexión posterior. O antes, bueno, antes hablábamos de flexo de tensión, pero con flexión posterior se entiende. Lo mismo que con el tendón de Aquiles. Muchas veces, se cortó el tendón de Aquiles, una operación, doctor, esto va a tener una incapacidad terrible. Y resulta que le cosieron el tendón y la funcionalidad está íntegra. ¿Le dan una incapacidad o no? En la tabla que estamos todavía utilizando, la lesión del Aquiles por sí misma, El seno está. entonces tenés que buscar la limitación. qué limitación funcional puede generar. En el caso de la rodilla, por ejemplo, es muy frecuente las lesiones. No cambia la nueva tabla, ¿no? Sí, hay cosas bien. Hay cosas del tercer cambio. Sí. Ahora después lo vamos a ver. Vamos a hablar de rodillas, como hablamos de pierna, tobillo, vamos a buscar esas cosas. Pero hay un montón de cosas que cambian, que no están, y bueno, hay que buscarlas. Es muy frecuente la lesión o desgarro del cuádriceps. El cuádriceps es un músculo muy fuerte. Los desgarros deportivos o traumáticos tienden a cicatrizar mal, dejan una gran secuela, una pérdida de fuerza y a veces la demanda se centra solamente en el desgarro. Pero si vos no buscas la limitación funcional que te genera eso, vas a perder. El cuádriceps en sí mismo como músculo completo te genera flexión de la cadera y extensión de la rodilla. Entonces, si no vas a buscar alguna limitación en la flexión de la cadera, porque contribuye a la flexión de la cadera y en la extensión de la rodilla, vas a perder el punto de la demanda. Entienden el movimiento, porque si entienden el movimiento se entiende todo. Si esta es la rodilla, supongamos que es esta, el cuádriceps, ¿qué va a hacer acá? Va a levantar lo que sería el pie y el tobillo sobre la rodilla. Y con respecto a la cadera, ¿qué va a hacer? Como se inserta en la cadera lo que sería En la espina ilíaca anterior inferior. espina ilíaca, ahí está. Tenés Entonces va contribuye a la a tirar, flexión de la cadera. claro, va a tirar y va a flexionar la cadera. Si yo entiendo dónde se inserta, entiendo qué movimiento va a realizar. Sí, por eso es fundamental que como abogados, si no tienen noción de qué está pasando con el actor lo único que les va a decir que tiene dolor, molestia, que le pasó lo que le pasó y quiere iniciar la demanda que le corresponda por un resarcimiento económico. Pero si no entienden bien el punto de lo que están demandando, van perdidos de entrada. Hagan una consulta previa. Por ejemplo, yo les puse este esquema. Esta es una rodilla vista de costado, este es el fémur, la cabeza del actor estaría por acá, el pie estaría por acá. Esta es el fémur, el cóndilo femoral que articula con la tibia proximal y esta sería la rótula que está embebida o dentro del tendón del cuádriceps. La rótula es un hueso sesamoideo, pero tiene una función importantísima en la rodilla. Sirve de fulcro o de palanca o de punto de apoyo para que la fuerza del tendón del cuádriceps, al pasar a través de la rótula y articular con el fémur, permita la extensión de la pierna. En casos de resección total de la rótula, cuando uno por una cirugía, infección, traumatismo saca la rótula, existe esa cirugía, ¿qué función va a perder? Va a perder extensión de la rodilla, va a perder fuerza en la extensión. La rótula es fundamental para pararnos en la silla. Cuando no tenemos rótula es imposible que nos paremos sin utilizar las manos. No tenemos la fuerza necesaria para impulsar. Esa es otra cosa que vamos a ver cuando vamos a hablar de movimiento. Las lesiones de la rótula o las secuelas de lesiones de la rótula que tenemos que buscar son las limitaciones en la extensión de la rodilla. Entonces, si yo entiendo para qué funciona cada estructura anatómica, la lesión de esa estructura anatómica me va a permitir ir a buscar la limitación funcional que tengo que determinar como perito o demandar como abogado. ¿Y cuáles son los movimientos que realiza esta articulación? Todo funciona, es fácil. Flexión, cuando lleva la pierna hacia atrás. Extensión, cuando lleva la pierna hacia adelante. Pero anatómicamente, la rodilla tiene un movimiento de rotación interna y rotación externa que son intrínsecos propios de la rodilla, que no existen en el organismo.
Pero estos movimientos de rotación interna, rotación externa, que se ejecutan junto a movimientos de flexión y extensión, son los que provocan las lesiones en los meniscos. Los meniscos, si se acuerdan, son estructuras que están adentro de la articulación. Cuando uno flexiona la rodilla en extremo o hace una flexión forzada, tiende a lastimar el cuerno posterior de los meniscos. En una extensión forzada, tiende a lastimar el cuerno anterior. En los movimientos de rotación forzada, se tienden a lastimar el cuerpo de los meniscos. Desde el punto de vista médico-legal o de la tabulación, no tiene mucho sentido para ustedes, pero sí tiene sentido, por ejemplo, cuando nos piden determinar el nexo de causalidad. ¿Cómo se lastimó el menisco? No, vino estaba bajando un ladrillo y se le cayó un ladrillo de arriba y se le golpeó la rodilla. Ese no es un mecanismo idóneo para la lesión meniscal. Pero, por ejemplo, estaba bajando la escalera, se le trabó la pierna, giró y se cayó. Ese sí es un mecanismo idóneo para la lesión meniscal. Iba manejando el auto, que esto es muy frecuente, lo chocaron de costado, traumatismo directo y se rompió los meniscos. Es raro, porque no es el mecanismo habitual o idóneo para una lesión meniscal. Pero sí levantó un peso, giró sobre la pierna, sintió un dolor, se cayó al piso, ese es un mecanismo también, es un mecanismo torsional. Entonces, nosotros vamos a tabular lesión meniscal. Después nos van a preguntar, ¿y es verosímil el nexo de causalidad? Mire, el mecanismo denunciador es o no es idóneo para que se produzca esa lesión. Desde ese punto de vista sí es fundamental. ¿Cómo revisamos al actor? Yo puse acá un montón de fotos y creo que muchas veces lo ven. Primero lo vemos llegar del consultorio. Cómo llega, cómo baja el colectivo, viene contento, camina, es joven. Trae el adelanto de gasto. Trae el adelanto de gasto. Si trae el adelanto de gasto, se pone contento el evaluador, el trabajador, el doctor Palacio se pone contento. El doctor Rodrigo. ¿O cómo viene? ¿Usa bastón? Claro. Es una persona de más de 40, 50, 60 años, arrastra la rodilla, flexiona. Hay cosas muy extremas, cómo gastan los zapatos, cómo se sienta en la sala de espera. En este caso, suponiendo que este actor tenga una rodilla lesionada y no le permite pararse, es más probable que la rodilla lesionada sea la izquierda, con apoyo a flexionar. ¿Cómo se para de la silla cuando lo llamo? Se para con un resorte, si se tiene que apoyar. Nosotros para pararnos de una silla, para pararnos de la silla sin las manos, necesitamos por lo menos 100 grados de flexión de la rodilla. Con las rodillas flexionadas a 90 grados no nos podemos parar. No hay manera. Si bien esto entra como la limitación funcional de la rodilla, pero esto que se puede parar ¿no? de la silla usando apoyos y demás, o puede sentarse, puede ir a cuclillas, no está en la tabla, si yo lo pongo como descripción del examen físico, porque me permite justificar todos los hallazgos y me permite justificar por qué le pongo la incapacidad que le pongo. Supongamos, tiene una limitación funcional de la rodilla, extiende completamente, pero flexiona hasta 100 grados, supongamos. 90, 100 grados. ¿Cómo se para la silla? Y se agarra, se apoya. ¿Puede ir a cuclillas? No, eso significa que le cuesta atarse los cordones o levantar algo del piso. ¿Cómo camina? Si entra rengueando o entra caminando derecho, si usa o no usa bastón. Entonces, hace a la inspección. Recuerden que cuando nosotros hacemos un examen semiológico, es inspección, interrogatorio, reglamento de antecedentes, inspección, lo miramos, que tiene manchas, colores, desejes, miramos los ejes de la rodilla, si está rotado o no, si tiene una desviación hacia adentro o hacia afuera, o una pierna más corta que la otra, eso se mira. Palpación, percusión y maniobras específicas. ¿Y cómo hay que examinar al actor? Primero lo examinamos viéndolo caminar, cómo se mueve. Y segundo, es imposible examinar una rodilla con un actor sentado. No hay manera de que yo pueda realizar ninguna maniobra semiológica con un paciente sentado con los pies en el piso y menos aún sentado con los pies colgando. ¿Por qué? Porque yo necesito
evaluar la movilidad de la rodilla y de la cadera. ¿Y cómo evalúo la movilidad de la cadera con el paciente sentado? De forma. ¿Cómo hago maniobras de rotación, maniobras especiales, maniobras de cajón con el paciente sentado? Las maniobras meniscales. Yo acá no lo puse toda la semiología de la rodilla porque es enorme. Es una de las articulaciones que más maniobras y signos semiológicos tiene. Es gigante. A tal punto que una semiología bien hecha ya te anticipa el diagnóstico en la canilla. Lo interrogaste. ¿Qué le pasó? ¿Cómo se lastimó? ¿Haciendo qué cosa? ¿De qué manera? ¿El tiempo de evolución? Lo revisás y ya sabes más o menos lo que vas a encontrar en la resonancia. Es lo que pasaba con el hombro. Interrogación, interrogatorio, cómo fue el mecanismo lesional, si fue un traumatismo, si es una lesión degenerativa, repetitiva, lo revisas y ya vas a ver, la resonancia te puede mostrar alguna cosa extraña, un tumor, algo que te haya pasado por alto, pero todas las lesiones traumáticas las vas a encontrar reflejadas en la resonancia. Y con la rodilla pasa eso. Y también me acuerdo de cuando cursé traumatología, decían, ¿cuándo le duele más la rodilla? ¿Cuando baja una escalera o cuando la sube? Esa es una pregunta fundamental. Fundamental. La pregunta, con eso ya tenés ¿y por qué? ¿Tiene alguno? Cuando sube, porque hace más fuerza. No. Depende de lo que te conteste el actor, es lo que es para dónde te va a orientar tu diagnóstico. Es más cuando baja. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad incrementa el quilaje que tiene que aguantar la rodilla y la presión supongamos que sea un meniscal. El meniscal va a tener más presión cuando baja. Cuando sube no tiene tanta presión. Porque tiene el peso que se multiplica creo que por 100. Eso es un cálculo que no tengo ni idea y no sé si es muy real. Yo lo saqué o sea, lo saqué por el hecho de la curiosidad, ¿no es cierto? Pero supongamos que el actor pesa 70 kilos y la rodilla está aguantando siempre, o sea, 700 kilos. Más una realidad lesionada, le va a doler y le va a costar hacer los movimientos. Por eso se usa el bastón, que eso ahí me va a decir Víctor, que es especialista en eso. Es controvertida, ¿de qué lado se usa el bastón también? ¿Y cómo se usa, no? Bueno, lo que decía el doctor es muy cierto porque te orienta incluso antes de tocar la articulación. Supongamos, vamos a dar 3 patologías comunes. Hablemos de la artrosis o las lesiones de la rótula. Las lesiones degenerativas o artrósicas, puede ser un traumatismo, una secuela de fractura y demás, duelen más en reposo. Las lesiones ligamentarias duelen más en reposo. Las lesiones meniscales duelen más en actividad. Ya pregunta fundamental. ¿Cuándo te duele más? ¿En la noche? ¿Cuando caminás? ¿Cuando vas a caminar? Segunda pregunta. ¿Cuándo te molesta más? ¿Cuando subís o bajás la escalera? Todas las lesiones que aumenten la presión en la rodilla, las lesiones meniscales o las lesiones en la articulación con la rótula o las lesiones de la superficie articular, duelen más al hacer fuerza. No me puedo parar de la silla, porque me muero de dolor. Entonces el tipo se para de la silla, se tiene que incorporar. Cuando sube la escalera, sube a un escalón. Y las lesiones por inestabilidad, por rodilla suelta, duelen o molestan más al bajar. Porque cuando yo bajo una escalera, hay un momento que la pierna queda suelta en el aire. Y si hay una lesión que no me deje esa rodilla estable, en ese momento me va a generar una sensación de inseguridad. Cuando bajo la escalera, la pierna no es mía. Por ahí el tipo sube la escalera corriendo, pero baja de un escalón. Porque tiene una lesión cruzada, ligamento colateral interno, tiene una inestabilidad en la rodilla. Las lesiones artrósicas o lesiones intraarticulares o meniscales dan dolor al caminar permanentemente. Las lesiones ligamentarias dan dolor cuando uno corre. Puede caminar tranquilamente, pero cuando quiere correr colectivo no puede. Se le escapa la rodilla, ¿no? Siento que la rodilla se me escapa. Eso es un signo de inestabilidad, la rodilla está suelta. Así que eso es todo. Pregunta, Sí. en la rótula, ¿cuál sería de los exámenes? Digamos, lo que puede salir. Para una lesión de rótula, Sí. Primero el examen físico. Vos palpás la rótula por afuera y después haces una maniobra semiológica que se llama del frote del cepillo rotuliano.
el paciente acostado, relajado, tomás la rótula, la presionás contra la tróclea, la movés con los dedos y después, esa es una parte de la maniobra. Y la otra es, traccionás hacia distal y le decís al paciente que ponga duro el cuádriceps. Cuando pone duro el cuádriceps, que la rótula va para arriba, si hay una lesión genera dolor. También tenés en la rótula, estás evaluando inestabilidades o luxaciones de los alerones. Tenés que hacerlo con el paciente relajado, empujás la rótula hacia afuera, hacia adentro, a ver si los alerones o ligamentos de la rótula están enteros o hay una luxación. Perdón, es una persona que tiene como un huesito medio como que se mueve de la rótula. Es una pregunta puntual, hay que ver el caso. Bueno, No está sé. bien. No, pero para... Tengo que ver el caso, tengo que ver qué Ah, pasa. Puede ser que tenga una rata articular, porque si vos me estás hablando de un huesito que se mueve, puede ser un fragmento de cartílago que se forma como una perla, se llama rata articular o cuerpo libre, y depende cómo se mueva, salta para un lado o para el otro, produce bloqueos. Y no, hay que ver. Hay que ver. Incluso, bueno, capítulo aparte, las ratas articulares muchas veces no salen en los estudios. Vos le pides una resonancia y si la resonancia no le pegó el corte no se ve. Puede aparecer en una radiografía si tiene un núcleo óseo, pero si es un fragmento de cartílago, perlado y hialino, en la radiografía tampoco se ve clínicamente. Entonces, volvemos al principio. Siempre revisar al actor, revisar al paciente, hacer un diagnóstico clínico y después ir a buscar. Lo que no está en los estudios, pero está en la clínica, bueno, puede pasar. Puede pasar. Yo saco una fotografía ahora a los autos que están estacionados en la calle. Y justo pasó, qué sé yo, el vecino caminando, saco la foto y mi auto no se ve, porque está tapado por el vecino. Entonces me dice, no, el elemento objetivo no demuestra la existencia del auto del doctor estacionado en la puerta. No, el auto está ahí. Por H, por B, por lo que sea, no se vio. Porque justo pasó el reflejo del sol, no me pegó. Recuerden ustedes que los estudios por imágenes, depende cómo están hechos, depende cómo están integrados, se hacen diferentes cortes. Entonces, si un corte no le pegó a la lesión, no la viste. Te lo informan como normal. Y es muy frecuente eso, muy, muy frecuente. ¿Y qué lee el abogado de la aseguradora? El informe. A veces ni siquiera hay tanta discrepancia entre las imágenes obtenidas en el informe a veces, que si vos revisás en el consultorio asistencial, es muy frecuente cuando vos sabés que el paciente tiene una lesión. Le pedís la resonancia porque la querés demostrar y porque suponete que vos sabés que lo tenés que operar, entonces tenés que demostrarle al auditor de la obra social que paga o el seguro médico que lo vas a operar. ¿Por qué lo vas a operar? Porque yo digo, ya nadie te cree. Eso era medicina hace 60 años. El médico decía, tiene el cruzado roto, esta tarde entra quirófano, ni prequirúrgico. Vos entraba, te rompes, hacían cruzado y salía. Es hace muchos años que no pasa eso. O cuando te dejamos la rodilla fija. Claro. Esa era por el meniscal que la dejaba fija. Y los meniscos se operaban a cielo abierto, algunas fracturas directamente se No, pero ¿por qué quedaba la rodilla extendida y no la podía presionar? cuando estaba por un bloqueo meniscal puede ser eso. Un bloqueo meniscal. Y eso es un diagnóstico de guardia y de la guardia iba al quirófano, se operaba y salía. Como todos los viejos que veo, yo soy joven todavía, siempre lo veía reniar. Y dije, ¿por qué reniar? Y no puedo presionar, me operaron de menisco. Menos mal que la operación era peor que lo que tenía, ¿viste? Claro, volviendo al punto, vos pedís un estudio y te viene informado normal. Entonces, ¿qué te pide el auditor de la obra social para autorizar una cirugía de cruzado, por ejemplo? Te pide el resumen de historia clínica y el estudio. Pero el estudio no te van a mandar, mira, ni siquiera ahora se hace, la bolsa con las 30 placas de los cortes de tomografía. Desde que es caro la impresión, empezaron a imprimir, en vez de 30 placas, imprimían una, después las daban a imprimir en papel, y después ya no imprimen más. Luego te mandan el informe. O te mandan un CD. No, gracias a Dios dejaron de mandar CD. Ahora Portales. te mandan un enlace. Claro, el enlace. El enlace por un link, claro. Fíjate dónde puede haber. Sí. Entonces vos ves el informe y decís, pará, este paciente yo lo revisé, tiene el cruzado roto, se rompió jugando a la pelota, y el informe dice que está normal. Entonces entras a ver las imágenes. Entras a ver 1, 2, 3, y de 50 imágenes vos ves en 3 o 4 que sí tiene el cruzado roto. Y las otras no se ve nada.
vos tuviste el tiempo de revisar las imágenes. Por ahí el médico que le informó, como digo siempre, no conoce al paciente, informó 200 resonancias en la tarde. O trabaja para la compañía de seguro. No tenés idea, entonces el tipo se pasó. Entonces, eso incluso desde el punto de vista asistencial, tenemos ese problema. Imagínate desde el punto de vista judicial. Claro, pero fíjate que todos los estudios que hace la CRT a los pacientes que no pueden pagar el estudio, salen todos normales. Bueno, Y resulta que cuando lo revisé tiene Claro. patología. eso es una cuestión que no sé qué sea. Pero bueno, pasa, esas cosas pasan. Sí, no, pero yo informo. Pasa. No, en el estudio. O no se lo muestran, tiene algo y le dicen que no tiene nada. Claro, pero- no, discrepo con lo que informa el radiólogo. ¿Por qué? Porque la clínica es soberana. Si la clínica me da síntomas o da una maniobra positiva, ya tengo que pensar que el equivocado es el radiólogo y no yo. Claro, desde el punto de vista médico-legal, el problema que tenemos con los laborales, por ejemplo, es que en el expediente de CRT te ponen el informe escrito, pero no tenés ningún enlace para ver las imágenes. No tenés forma de verlo. No hay. No hay manera. Sí, y no te presentan estudio ni nada. No, cada tanto aparece una radiografías, Sí. radiografías aparecen las placas y todo, pero Resonancia. no te aparece la resonancia ni el enlace. Te debería aparecer, bueno, disponible en tal enlace para que vos puedas entrar y verlo. No te ponen nada. Entonces vos te tenés que quedar con el informe. A esta persona, por Sí, ejemplo, informes sí a veces. En el resumen de la historia clínica aparecen los informes de la resonancia. sí, le hicieron la radiografía en la superintendencia, ¿no? Y le dio normal. Yo obviamente como no sé de que vaya al médico de la obra social para que se pueda hacer el diagnóstico y pueda atenderse y después ver. Pero justo me llamó la atención que desde el examen físico encontraron como algo, pero en la radiografía digamos sale normal. También las placas son muy complicadas. Depende de la incidencia, cómo pongan al paciente en la camilla para hacer la radiografía. Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Eso pasa mucho con los osteocondromas, las lesiones que son pequeños tumorcitos metafisarios que son como hongos, que crecen de costado, son muy frecuentes en adolescentes. Y si el adolescente, el radiólogo no lo puso en la posición correcta, vos le sacás un frente y perfil de rodilla y no ves. Y vos lo tocás y la lesión la tiene y la ves abajo de la piel. Es un cacho de hueso, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Y aparte está la experiencia del ojo que mira. Porque no es lo mismo que mire Rodrigo, que es experto en imágenes, que lo mire yo, lo mire Víctor, que está todo el día entrado mirando. O sea, es importante que tanto el médico que va a revisar después revise bien la imagen, para ver si tiene algo. Pero si el médico, generalmente, los médicos que acompañan en las comisiones médicas, a la gente generalmente ni sabe lo que miraron en el... Se guían por el informe. Claro. Y a veces el informe no da toda la... no da todo lo que tiene la persona. Y yo quería completarle, bueno, vos lo dijiste con la radiografía de rótula, Sí. pero muchas veces hay fractura de rótula. Que la fractura de rótula, no sé si la vas a decir vos, No lo vieron, pero muy por encima. pero es rara, yo habré visto 10, 15 en 30 años, pero voy al hecho de que depende si es transversal o es longitudinal, porque puede tener, como dijo Víctor, los filetes tendinosos del cuádriceps o del patelar, de abajo de arriba, y si es longitudinal va a mover un poquito, si es transversal cortó la movilidad. Eso es lo que es importante en el examen, que el médico tiene que saber también qué es lo que va a buscar. Es como el diagnóstico. Ahora pide el laboratorio y el estudio complementario. Pero ¿y cuál es el diagnóstico presuntivo? No sé, pero buscamos... No se busca después. Hagamos una resonancia de todo. Claro, ahora hacer escáner el estilo de Estados Unidos es el escáner de todo. Sí, mira lo que tiene acá, mira lo que... Pero eso no es lo que tiene el paciente. El paciente se está quejando de un dolor abdominal y le ven la próstata, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? Nada. Salió una infección urinaria. Pero lo importante es que tiene una peritonitis y se está por morir por la infección. Bueno, me fui un poquito pero es importante eso, que el médico legista esté avisado al mirar los estudios.
porque te comes cualquier cosa. Sí, siempre lo más importante es revisar la cosa. Después los estudios complementan, recuerden eso, la palabra complementario es que Complementan, exactamente. Por ejemplo, esta es una radiografía simple de rodilla, frente y perfil de las dos rodillas. Por ejemplo, yo sé que esta radiografía, ya al verla, está sacada de pie, con apoyo. Y vos decís, ¿cómo sabe? Lo sacaron parado y no lo sacaron acostado. Es muy fácil. Esta es la rodilla afectada. Y esta es la rodilla sana. Fíjense el espacio articular que hay acá. Cuando hay espacio articular significa que el cartílago está sano. Cuando no hay espacio significa que el cartílago está roto. Ahora, si este paciente yo lo acuesto en la camilla, como no va a tener peso, esta rodilla se va a ver igual que esta. Entonces, ¿cómo sé la diferencia? ¿Cuándo tengo que pedir una radiografía de una cosa y cuándo tengo que ir? En el consultorio. Si yo sospecho, por ejemplo, como médico, una lesión por desgaste articular, por artrosis, la radiografía se pide de pie. Así de fácil. Radiografía frente de rodilla, parado. Entonces, en vez de acostarlo en la camilla, el radiólogo lo para. Y yo voy a ver esta lesión. Si no, me la voy a comer siempre. Por ahí, desde el punto de vista médico-legal, nos serviría para determinar si la limitación funcional que tiene es por una artrosis degenerativa o traumática. O si tiene alguna lesión articular que justifique la limitación funcional, que es lo que se viene con el nuevo EMO. El nuevo EMO en varios lugares dice que tiene que haber una justificación anatómica de la limitación funcional. Yo encuentro una rodilla que no flexiona, le saco una placa acostada y me trae esto, y la verdad me dice, no, esa rodilla normal. Ahora, si yo le llevo esta rodilla, el pensamiento articular que tiene justifica la limitación funcional que yo estoy determinando. Después el nexo de causalidad, traumático, no importa. Pero este es el justificativo anatómico que se busca en la nueva tabla. ¿Sí? Estudios de un poco mayor de complejidad que casi nunca se piden en medicina legal, en nuestro ámbito, se piden para ver secuelas de fracturas y si hay alteraciones en el hundimiento, ¿no?, de las mesetas tibiales, son las tomografías. Es que se hacen con rayos X y la imagen después se reconstruye mediante una computadora. Entonces puedes tener cortes tomográficos como este, donde ves bien las superficies articulares, algunas alteraciones o desgastes de la superficie articular, no sé si se ve. O lesiones, como una fractura longitudinal de rótula, que en una radiografía simple a veces no la ves. Pedís una tomografía con reconstrucción o sin reconstrucción, buscando la lesión que vos encontraste en el consultorio. Y te encontrás con que tiene una pseudoartrosis, por ejemplo, o una fractura o una no consolidación de la rótula. Para eso sirve. Y muchas veces, como la rótula en la radiografía de frente y perfil de la rodilla se superpone con la rodilla, no la ves. Acá la rótula la vemos de perfil. Si tuviera una fractura transversal, la vemos perfectamente, pero si tiene una fractura longitudinal, ni en esta placa ni en esta placa las vamos a ver. Si sos muy bicho y viejo, como yo, le pedís un axial de rótula. Y si no, le pedís una tomografía. Perdón, Víctor, te quiero preguntar, ¿en la espina tibial hay alguna lesión? Sí. Esto es un ejemplo. Acá hay un hundimiento de la meseta de la espina tibial. Acá hay, no sé si, muchas imágenes que aparecen en la reconstrucción de tomografía, hay que interpretarlas como artefactos. Porque acá arriba de la rótula aparece como este chorizo de huesos, yo digo, eso es muy lindo desde el punto de vista de marketing, pero de practicidad, claro. La tomografía es 3D, con el color y todo, antes se vendía con la foto y todo, pero no es práctico desde el punto de vista. Ojo, porque aparece esta imagen acá arriba de la rótula y alguien te puede decir, bueno, infórmela, no, pará, es un artificio de la computadora. Pero ¿cómo artificio? Si está ahí. No, pero eso es un artificio de la reconstrucción que hace la computadora de las imágenes, medio complicado, porque vos sabés que arriba de la rótula no hay nada. Entonces ahí te pueden preguntar, ¿y cómo sabe que esa fractura no es un artificio de la computadora? Bueno, porque esta fractura no solamente la veo en la reconstrucción, la veo en los cortes tomográficos, aparece en otro lado. La reconstrucción tridimensional, esta está muy buena cuando vos tenés que planificar una cirugía, un abordaje,
para saber qué fragmentos te vas a encontrar. Entonces te haces una idea en la cabeza qué es lo que te vas a encontrar en el paciente. Desde el punto de vista médico-legal no tiene mucho sentido por el momento. Y después está la reina de todos los estudios, la niña bonita, por favor, es la que hoy muchos quieren tirar una resonancia así arriba del estrado y que el juez dictamine con la resonancia. Ella tiene o no tiene. La resonancia tiene tantas falencias como cualquiera de los otros estudios. Yo les voy a dar un ejemplo que es muy frecuente y recién lo estamos discutiendo ahí adelante, al lado del café. En esta imagen, en este corte, vemos el fémur por arriba, la parte proximal de la tibia, y este que tiene la flechita acá es el famoso ligamento cruzado anterior. Ahora, en una lesión del ligamento cruzado anterior, depende del momento que yo le haga la resonancia, es el resultado de lo que yo voy a encontrar. Y esto se lo voy a contar solamente para que tengan idea de lo que pasa. Rodrigo y yo vamos a jugar al tenis. Voy a jugar al tenis y yo no sé. Voy a enseñar, qué sé yo, venite, ven a mano. Le tiro una pelota larga, la voy a buscar, se me torce la rodilla y me rompo el cruzado. Primero que las lesiones del cruzado no duelen tanto. Me paro, salgo caminando, qué sé yo, me acomodo. ¿Estás bien? Sí, más o menos, pero cuando voy a bajar la escalera del vestuario, la rodilla se me va y como yo soy traumatólogo, estoy sonado. No me duele, tengo la rodilla hinchada, la rodilla es inestable, tengo el cruzado roto, listo. Como tengo un amigo, el Fernández, esa misma noche me voy a hacer la resonancia, porque quiero tener diagnóstico. Me hago la resonancia con la rodilla hinchada, llena de sangre, recién inflamada. ¿Qué voy a ver? Nada. Lo más probable es que no encuentre nada. Líquido, sangre por todos lados. Y entonces le pregunto al técnico, ¿y el cruzado? No sé. Entonces voy a la guardia. Hago todo al revés. Como yo soy médico y yo sé, y a mí, ¿quién me va a explicar nada? De la resonancia me voy a la guardia que me revisen. Ya me agarra 2 horitas después. Me agarra el traumatólogo de guardia y ¿cómo me va a encontrar? Con un espasmo muscular del cuádriceps, machazo. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés alguna lesión, los músculos se contracturan. Hace un espasmo muscular. Un espasmo de isquiotibiales machazo, y como yo entreno mucho, tengo buena masa muscular. Entonces cuando me quiere revisar y hacer las maniobras semiológicas, no encuentra nada. Aflojate, yo me aflojo, no hay cajón, no hay nada, la rodilla está hinchada, dice, mirá, la rodilla está hinchada, algo tenés adentro. ¿Está inestable? Y yo no encuentro nada, dice, trato de moverla, tenés un cuádriceps así. Entonces, ¿tengo el cruzado roto o no lo tengo roto? Yo sé que lo tengo roto. Pero todo lo que pasa alrededor en ese momento agudo hace difícil la evaluación objetiva. La resonancia no va a encontrar nada, las maniobras semiológicas son así, que ni fa, ni fu, ni fa. Entonces, ¿qué es lo correcto hacer en la práctica? Hablemos de un paciente común, no de un deportista de alto rendimiento. En la práctica vos lo recibís en la guardia, recibís todo este despelote, le das un antiinflamatorio, hielo, reposo, ¿y qué le decís? Vení a verme la semana que viene. Tomate una semana de reposo, el jueves que viene te vuelvo a revisar. ¿No me pide la resonancia? El jueves que viene te vuelvo a revisar. Entonces el jueves que viene, si podés le aplicaste un corticoide, un buen antiinflamatorio, estuvo en reposo, se puso hielo, vas a encontrar otra rodilla. Con menos espasmo muscular, con menos dolor, con menos derrame, lo vas a poder revisar. Vas a encontrar una maniobra semiológica. Y le decís, ahora sí te pido la resonancia y vamos a ver qué hacemos. Si te operamos, no te operamos, ¿cuándo? ¿Y cuándo me hago la resonancia? La semana que viene. Entonces, vos lo tenés a tu paciente de consultorio, desde la lesión aguda hasta la imagen de resonancia, pasan 2 semanas. ¿Y por qué? Porque me interesa que se haga con la rodilla desinflamada, donde haya menos líquido, donde yo pueda ver las estructuras, donde el técnico las pueda identificar y todo. Fantástico. No tengo una rotura completa, porque no se rompió, el ligamento no se partió, tengo una distensión. Entonces lo que yo voy a ver en la resonancia son todas las fibras como si fuera un cordón de zapatillas que lo estiro y lo rompo, que queda estirado así. Bueno, entonces se ve el ligamento en continuidad y todas las fibras estiradas así. Es un ligamento insuficiente. Todavía empieza la pregunta, ¿se opera, no se opera?
Supongamos que no tengo tiempo, no tengo ganas, no me opero. Evoluciona en el tiempo, digamos, un tiempo normal judicial que es un año. Un año. Me decía la boca daño. Pasa un año. Quiero volver a jugar al tenis y siento la rodilla suelta, entonces me acuerdo que Rodrigo me invitó y le hago un juicio a Rodrigo. Porque él me hizo. Claro, vos te lastimás, haces el juicio de repente. ¿Cuánto tardas en entrar en juicio? O un juicio civil, ¿cuánto tarda en entrar? Un año. Entonces voy al médico legista, me encuentro la pierna más delgada, hipotrofia muscular, la rodilla inestable. Dice, bueno, mira, hagamos una resonancia para certificar el diagnóstico. Voy, me hago la resonancia y me informa el ligamento cruzado anterior en continuidad, normal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo lo tenía roto. ¿Quién se equivocó ahí? El ligamento estaba roto, estaba insuficiente. Pero esas fibras que yo vi en la resonancia original, todas deshilachadas, se cicatrizan. Nosotros nos cicatrizamos. Yo me corto cuando me afeito, que ya no me afeito más, y me cicatrizo. Yo me rompo el cruzado y mi cuerpo va a tender a cicatrizarlo. Y si hay continuidad, en el tiempo las va a cicatrizar. ¿Y cómo va a ser esa cicatriz? Insuficiente, porque el ligamento cicatrizó estirado. Tengo una inestabilidad. Fantástico. La resonancia no es normal. ¿Y qué me dice el abogado? No sé, estamos fritos, podemos trabajar. Eso pasa con una resonancia de rodilla. Y es muy frecuente. Recontra frecuente. Yo encuentro una inestabilidad, pido el estudio y me viene informado normal. Pero lo que importa es el examen físico, igual. Claro, ahí estás. Eso. Es fundamental. Entonces, lo que nos va a pasar con el nuevo baremo, ese es el fundamento. Toda la historia, vas armando la historia, que es parte del examen clínico, cómo se rompió, qué hizo, dónde lo trataron, dónde lo vieron, si podés juntar la vieja resonancia, los certificados de atención, armar la historia, y la contás completa. Si vos pretendés iniciar una demanda solamente con la última resonancia, está frito, está perdido. Por eso esperan 15 días a los de alta competencia, ¿viste? Para que desinflamen el ligamento, se reabsorben la sangre y ahí lo operan, porque eso tiene que operarlo para volver a jugar, ¿no? Sí, es muy ¿Se bien. puede hacer kinesio en ese tiempo? Tenés que hacer rehabilitación. En un deportista de alta competencia, que sería lo ideal, desde el día 1 vos empezás con rehabilitación. Y la rehabilitación tiene diferentes etapas. En la lesión aguda, inmediata, se hace un tipo de tratamiento. Cuando baja la inflamación se hace otro tipo de tratamiento. Si lo vas a operar o no, se hace una rehabilitación prequirúrgica, y después una rehabilitación postquirúrgica. Tiene diferentes etapas y se hacen diferentes cosas para cada una. No es magneto para todo el mundo. No es así. Claro. Esa es otra cosa. Eso es fundamental. Muy Porque, importante. por ejemplo, yo pensaba en mi error antes que la fisioquinesio venía para la rehabilitación postoperatoria, nada más. No cuando tenía la lesión. Y a la vez el doctor está diciendo que no. Hay distintas rehabilitaciones de acuerdo a la lesión. Operada o no. Sí, es muy, muy importante. Creo que prefieren la rehabilitación antes que la operación. Como que tratan de... Mira, desde el punto de vista asistencial, el médico trata pacientes, no trata lesiones. Entonces depende de cada paciente, porque tienes que armar un traje a medida. No es que le mandás a comprar una campera y todo el mundo la misma campera. Lamentablemente no tiene que ser así. Claro, pero yo creo que la doctora se refiere a la CRT, le sale más barato a los kinesiólogos, la fisiokinesioterapia, que hacer lo que le corresponde en cada caso. Bueno, un gran problema Sí. que yo lo preguntaba cuando atendía gente, atendía pacientes y hice 60 sesiones de kinesio, esto era todo lo mismo. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hacía el kinesiólogo? No, me acostaba en la camilla, me ponía el cilindro ese así, 40 minutos y me mandaba a mi casa. Digo, eso es un imán, es un electroimán. ¿Vos tenés una heladera en tu casa? Sí, bueno, ponés la rodilla al lado del motor de la heladera, que tiene un montón de electroimanes, que es exactamente lo mismo. Decime si con eso te vas a curar de algo. Eso es magnetoterapia. Tiene su utilización específica en cierto momento de la rehabilitación, pero no es que
magneto para todo el mundo y salimos todos. Eso no es rehabilitar. Y después, bueno, las otras cosas peores que te cuentan los pacientes de las ART. Depende de dónde caigan, te cuentan cada barbaridad que da miedo. Pero bueno, es lo que Y los kinesiólogos tienen 10 o 15 box más cuando de RT y a todos lo meten o magneto, que le ponen los dos electrodos, o le ponen onda corta o calor, y ya está. Pero no hacen la parte rehabilitativa con bicicleta, con alguna otra estructura, con la pelota esa grande o con... No utilizan la mitad. Si le pagan poco, utilizan poco. ¿Para qué voy a darle más? muy bien. Bueno, vamos a ver en la tabla actual dónde encontramos la rodilla. Tenemos Del 659. el 659. Esta es la tabla que por ahí se cambia el año que viene. ¿Sabían que hay un nuevo baremo? Sí. Bien, ahora vamos a buscar esto. En esta tabla tenemos la limitación funcional de rodilla. El movimiento, el arco movimiento normal de la rodilla de flexión es de 0 hasta 150 grados. Recuerden que yo les dije que para pararnos de una silla por lo menos necesitamos 100 grados de flexión. Si tenemos una rodilla que no flexiona más allá de los 100 grados, tendríamos un 7% de incapacidad en este caso. ¿Sí? Y la extensión de la rodilla se mide al revés, desde los 150 grados hasta los 0 grados. Si yo tengo una rodilla que le faltan por lo menos 40 grados de extensión, tendría un 50% de incapacidad. ¿Se entiende así? Interesante, ¿no? La anquilosis es la fijación, las rodillas que están fijas en una posición, lo que decía el doctor, que puede ser secuela de un traumatismo, infección, un tratamiento específico que se haga para eso, artrosis, depende del grado de anquilosis, es la incapacidad que le corresponde. Y después tenemos las lesiones menisco-ligamentarias que están en esta tabla. A ver dónde están. El acortamiento de los miembros está acá. Todo es el 659. Este es el 659. La prótesis parcial o total de rodilla se encuentra acá. La resección de la rótula, la patela es la rótula. La resección parcial o total de la rótula está acá. Fractura de rótula con desplazamiento hasta 6%. Fractura de platillo tibial con incongruencia articular 15-20%. La prótesis parcial o total de rodilla infectada o secuela quirúrgica de rescate hasta 50%. Explica la incongruencia. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, yo no soy traumatólogo. En este caso se refiere cuando hay algún escalón en la articulación. La superficie articular tiene que ser totalmente lisa y plana para que articule un hueso con otro. Si hay una fractura y deja una secuela o una incongruencia articular o un desplazamiento de la articulación, se considera eso, incongruencia, que no es congruente, no está hermanada o no está bien reducida. Si hay una fractura del platillo meseta tibial con incongruencia articular, corresponde a un 15 o 20%. Y la pregunta que hacemos todos, ¿cuándo es 15 y cuándo es 20? Acreditado del médico No sé. Claro, pero fíjense, supongamos que estos son los platillos con las mesetas tibiales. Acá arriba está el fémur, ¿no? Baja, desciende la meseta tibial por la fractura que tuvo y, como estaba diciendo el doctor, incongruencia. Este cóndilo acá no va a articular. ¿Por qué? Porque bajó 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Se entiende? O sea, eso se ve mucho en las fracturas que pasan por la espina tibial. Sí. Ahí queda ladeado o disminuido uno de las mesetas.
Sí, son fracturas de alta energía que no se han reducido bien, han provocado el hundimiento de la meseta. Y justo la función de la tibia es aguantar peso, por eso es un hueso largo pero más bien ancho. O sea, la diferencia entre el hueso largo y ancho es que el ancho soporta más peso. Por eso la tibia es de fuerza. ¿Qué es lo mejor de esta tabla? Lo que dice ahí. Que si yo tengo una fractura de platillo tibial con incongruencia articular que me puede dar 15 a 20%, no debe adicionarse la correspondiente repercusión funcional. No es 15% por la fractura más lo que no pueda mover la rodilla. Está todo 15%, incluido. no está incluido ahí. ¿No? Tiene el pasaje de ida y vuelta. Exactamente. Fractura de la diáfisis, fractura del peroné. A ver, vamos a buscar las lesiones ligamentarias. A ver, la del peroné tenés la fractura unimalleolar. Acá, unimalleolar del tobillo 3 a 6. Claro que yo siempre le ponía 10. El 10 es la bimalleolar o trimalleolar del tobillo. Esta es. Claro. Acá, 10 a 15, 15 a 20. Pero yo vi. No sé dónde sacaste 10. No, pero vi en el baremo. Bueno, Ahí ve donde dice fractura de tibia y o peroné Bueno, es 5 a 15. este es un error que tiene este mareo. Claro, Porque entonces. el maléolo peroneo es parte del peroneo. Pero Entonces, dice- había gente que lo tomaba como fractura de A peroneo. los abogados dicen IO. El IO, ¿qué significa? Que son dos distintos. O una cosa. O separa. Una cosa y la No otra. puede ser o una o la cosa. otra. Entonces se ponía 10 o 15. Por eso dice, no, pero eso siempre lo haremos. Discutimos con la médica de la compañía de seguro de la RT. Usted me da 5, pero haremos hasta 15. Podemos discutir todo el día. Igual yo le puse 35. Pero Eso porque, es lo que- claro, no quería tanto. No, se le pararon los pelos así, ¿viste? Y le digo, no, lo que pasa es que le voy a dar 15 por la reacción vivencial. Claro. Y le di 15 por la parte de la fractura y 5 por los factores de ponderación. Entonces, tenía muy buen ID, un sueldo de 24 millones. Era un ingeniero. Entonces le digo, y lo operaron 2 veces encima. Sufrió una reacción vivencial por el estrés de la operación. Pero no me dieron más de 6,5, aumentaron un 1,5 nada más. Bien, este baremo actual que todavía estamos utilizando en este capítulo habla de lesiones menisco-ligamentarias. Las tiene con nombre y apellido. Recuerdan que habíamos hablado que las tablas pueden medir por limitaciones funcionales, por enfermedades específicas o por síndromes. Bueno, acá están los síndromes que corresponden a la rodilla. Síndrome meniscal. El síndrome meniscal clínicamente está conformado por dolor, limitación funcional y generalmente bloqueo de la rodilla. Cuando el menisco está roto, duele, no puede flexionar y puede provocar bloqueo. Y a veces hay derrames y demás. El síndrome meniscal bien florido es el que te indica que tengas o no, que es una buena rehabilitación, o si hay bloqueo de la rodilla directamente operado. Pero acá habla de síndrome meniscal con signos subjetivos. ¿Qué quiere decir? Me está sacando el bloqueo, me está sacando el derrame, es como si dijera así, tiene dolor meniscal pero solamente tiene dolor. Y recuerden que lo que es subjetivo, que es doloroso, no existe. Y acá le clava a la tabula directamente un 0%. O sea, si el actor tiene dolor en la rodilla y está el menisco roto en la resonancia, esa es otra cosa. El menisco está roto en la resonancia, pero no tiene limitación funcional, no tiene bloqueo, se va, camina, para demás, 0%. No tiene hidrartrosis. No tiene retroceso, no tiene nada. Ahora, si hay signos objetivos, y acá los aclara bien, hidrartrosis es derrame, hipotrofia muscular, bloqueo, maniobras significan las maniobras semiológicas, me da entre un 8 y un 10% de incapacidad. Bueno, un gran error que tiene este baremo es las comas. ¿Qué significan? Tiene que tener todo eso. Y o, Una y sola o. cosa. Yo creo que Puede sí, tener pero- 2 de 4. Y esta
que parecen estupideces, se discuten al momento de la impugnación. Porque impugna y dice, no, tiene hidrartrosis, pero no tiene hipotrofia. ¿Y qué hago? O tiene hidrartrosis, tiene hipotrofia, pero no tiene bloqueo. Entonces no corresponde a ese capítulo. Pero tiene hipotrofia, hidrartrosis, maniobra. La rodilla no la tiene bloqueada. Entonces no corresponde a eso. Claro, Porque bloqueo. Y es una ensalada. Después dirime el juez y todo. Pero estos puntos son puntos de impugnación. Te impugnan por estas cosas. Es que yo lo haría. Si yo estuviera del lado de la aseguradora, te impugno por esto. Bueno, no tiene las 4 cosas. ¿Y dónde dice que las tienen que tener? Encima está redactado, pusieron paréntesis, coma, cerraron paréntesis, arreglate. Otro ejemplo, no sé si vos lo viste, Víctor, o vos, Rodrigo, o el doctor Palacio, el COVID, que habilitaron ahora en la última pandemia. No sé si vieron ustedes un caso de COVID. Los estudios generalmente son la tomografía de tórax y la espirometría. Aparte del examen que yo haga, respiratorio y ausculto, a ver qué escucho. Si está medicado o no. Bueno, si la tomografía no tiene nada y el examen respiratorio, la espirometría, da un valor disminuido, el valor tiene que estar entre 60 y 80, no superar los 80 porque es normal. Si está debajo de los 80, da 78, por ejemplo. Yo le tengo que dar incapacidad. Y con vetado, o sea, hay una medicación, que no sé si alguna vez vieron los PAF. Sí. Bueno, budesonide, clenbuterol, bueno, todo eso, después de hacerla normal, le dan un PAF para medirlo cómo funciona después del PAF. Posterior de beta 2 significa, queda igual. ¿Qué hacemos? Sí, pero el COVID no te da receptiva, no te da obstructiva. No te da de pelota. Claro, pero la tomografía dio normal. Sí, te dio normal y la espirometría te da normal. Y dio 78, dio 2. Pero el paciente se cansa. Tiene Sí. fatiga. Sí, porque tiene menos parénquima. Bueno, pero ¿cómo determinas la disnea? Con un estudio. ¿Cómo determinas la disnea por esfuerzo con un estudio estático? Y lo mismo que yo quiera determinar inestabilidad con una foto, una radiografía. Tenés que hacer el estudio del test de marcha a los 100 minutos, que es dinámico con eso. Es ese, Ahí demostrar la es saturación de oxígeno. es un test totalmente inespecífico, totalmente. ¿Pero ustedes lo piden? Sí, yo lo pido. ¿Pero qué es de marcha? Es lo único que te permite aproximar el diagnóstico. Que en el trámite la cinta va caminando No, y lo hacen caminar en un espacio marcado, se van tomando la oximetría, la frecuencia respiratoria, pero ¿qué pasa? El test ese se basa en la subjetividad del paciente, pues depende de la sensación que tenga. que tenga, claro. Entonces es un test que es muy poco reproducible, es como el test de discriminación de 2 puntos, depende de lo que me diga el actor. Entonces el test de marcha de 6 minutos depende mucho de lo que te diga el actor. Tiene una muy baja reproducibilidad interobservador. Es muy bueno para ver cómo evoluciona un paciente. Vos lo operás, haces algo, vas viendo cómo evoluciona y cómo va mejorando su sensación. Pero cuando vos lo trasladás o lo haces el mismo test por varios observadores, no es reproducible. Pero es lo único que hay. Como es lo único que hay, bueno, te agarras eso. Y encima uno me impugnó diciendo cuánto da la presión arterial de oxígeno. Si no baja la presión arterial de oxígeno, Por la no. saturación, claro, pero bueno. Claro, pero tenés que, o sea, hay que pinchar una arteria al paciente. Sí, primero es Y invasivo. es muy invasivo, aparte de la arteria se puede romper, se puede trombosar, bueno, se hace en un paciente muy grave eso. Paciente internado. Y paciente internado. No, Entonces le contesté que estudio invasivo generalmente no lo hacemos habiendo otro tipo de estudios. Y si lo hace él, que le dé el consentimiento al paciente con todos los riesgos que tiene. No, pero se lo dije para que lave un poco el cerebro, ¿viste? Bueno, vamos al Vamos a ver si sí. Supongamos que tengo a mi paciente y lo opero. Una lesión meniscal, lo opero. Menisectomía, Sí. lo operé.
pero no tiene secuelas, o sea, quedó fantástico. Menestectomía sin secuelas. 3 a 6%. ¿Cuándo es 3? ¿Cuándo es 6? Nadie sabe. Pero si yo lo operé y quedó con derrame y atrofia muscular, o las dos cosas, de 10 a 15. Cuando es 10, cuando es 15, es una gran diferencia, no es de 10 a 12, es de 10 a 15, un 50% de eso. Pero bueno, es lo que te permite esta tabla. Dice que la tabla nueva lo sacó el... Ahora lo vamos a ver. Sí. Tiene algunos capítulos que son, a mi entender, y esto lo dice García, medio raros. La hidrartrosis crónica es el derrame crónico de la rodilla que lleva mucho tiempo y no resuelve. No te pone la causa, sea cual sea la causa. Sí. Te puede dar 5 o 8%. Entonces, por ejemplo, yo tengo un actor que lo operé del menisco. Con hidrartrosis. ¿Por qué le pongo un 10 y no le pongo un 5? Bueno, porque este está operado y este no. ¿Y esta hidrartrosis crónica de dónde sale? O esto que yo lo veo mucho en las demandas. Sinovitis crónica con signos objetivos. Significa que hay una inflamación de la membrana sinovial con signos objetivos 5 o 8%. ¿De dónde sale? Otro que ponen era el higroma crónico de las rodillas, pues no. Sí. Sí, no, a veces no lo da ni la resonancia, detecta la sinovitis Sí. y vi que algunos se lo dan igual, el 5% por la sinovitis. Y bueno, ahí está. Puede ser de pacientes sin mecanismo lesional, sin minesectomía, que sea sin lesión del SA, con sinovitis crónica por artrosis, digamos, Sí. artrosis crónica por degenerativa. ¿Ven? Por lesiones degenerativas. Sí. Y eso es como, el asunto es cómo lo relacionás Al hecho. trabajo, a la enfermedad profesional. A uno Claro. le pregunté qué puse y dice traumática. Fue traumática en el momento, pero no llegó a lesionar ligamento ni menisco. Pero sí la sinovitis. Sí, pero o una enfermedad profesional de alguien que, sí, qué sé yo, un vigilador, que tuvo 30 años parado y tiene la artrosis crónica, hay como un nexo que puede ser. Ahí se puede. Claro, Sí, hay que remarla. Hay que remarlo, hay que demostrarlo. Pero un solo traumatismo no puede producir la sinovitis. No, Claro. es muy raro. Muy raro. Y es muy raro porque Generalmente, la sinovitis es de agudo Claro. y después se reabsorbe. Cualquier traumatismo articular genera derrame, inflamación, derrame. Porque sí, yo me golpeo la rodilla con la mesa, se me daña la rodilla, pero en agudo se resuelve. Ahora, cuando eso se establece en forma crónica, hay seguramente alguna otra patología subyacente. En general, las que dan sinovitis crónicas son las patologías reumáticas. Y las patologías reumáticas autoinmunes no son. Bimada, por ejemplo, de esa manera. Claro. prótesis bilateral de la mujer biológica operada por artrosis, sinovitis crónica con vegetación, todo, bueno, después parte del cuadro y después se la fue absorbiendo, la drenaron. Bien, tratemos de terminar, Sí. porque vamos bien. Inestabilidad. Bueno, tenemos lesiones ligamentarias. Recuerden que había 4 ligamentos importantes: el ligamento interno, el externo, el cruzado anterior, el cruzado posterior. Inestabilidad interna es cuando hay una rotura o lesión del ligamento interno. Si tiene atrofia y o hidroartrosis y alteraciones en la marcha, le da del 15 a 25%. Inestabilidad anterior o posterior. Esta la da la lesión del ligamento anterior o posterior. O las dos. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Acá dice inestabilidad anterior y o posterior, ¿sí? Bien. Sin atrofia ni artrosis, 10 al 15%. Y si tengo la inestabilidad anterior y posterior, por rotura de los dos ligamentos, ¿cuánto le pongo? Y por el I se podría juntar. Y por el O la sumo. Claro. ¿Se puede entender de dos formas? Claro. Porque Pero no estaba el combinado, no sí. sería, bueno. Sí. Pero yo le doy un 30 y el asegurador dice no, el I incluye los dos. Claro, claro. O yo le doy un 15 Claro. y el abogado del doctor dice no, pará, flaco,
es combinada. Claro. Esto es lo mismo que no está, que lo que nos veremos, rompe los dos meniscos de una rodilla. ¿Le doy doble 8 o le doy un 8 nada más? Claro, Porque esa lesión existe, la ruptura de los dos meniscos. existe. ¿Sabe que hay dos Y meniscos? se operan los dos meniscos de la misma rodilla. Que es una menisectomía, son dos menisectomías, ¿cómo la tabula? ¿Ponemos doble 5 o doble 8? Si yo le pongo uno menisco, el abogado del doctor me dice no, corresponden los dos porque son dos meniscos. Claro. Le pongo los dos meniscos y el abogado del asegurador dice no, flaco, es una sola menisectomía. La doctora se va a enojar porque es la abogada del actor y le dimos por uno solo. Claro. Y dice son dos. Pero la doctora que de la compañía dice, no, tiene que ser uno solo porque incluye los dos. Es de una sola rodilla. Esta discusión, que parece casi una discusión de café, es de todos los días. De todos los días. Todos los días. Esto todos los días yo presento y las impugnaciones vienen en este tenor. Entonces, vos tenés que defenderla. Y como siempre digo, juntás 5 peritos, vas a tener 7 opiniones distintas. Y de toda pericia viene la impugnación siempre. ¿Vos tenés alguna que no te hayan venido impugnación? No. Yo tampoco. No están obligados a impugnar siempre. Bueno, con respecto al baremo anterior, hasta acá estamos. Lo voy a dejar abierto. Y vamos a abrir el amigo nuevo. Perdóname, poné un cachito Sí. la anterior, un segundito que le quería mostrar. ¿Ven que acá dice inestabilidades combinadas? No dice nada de hipotropio. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Cuántos ligamentos o cuántos meniscos tienen que estar afectados para ponerla combinada? No dice nada. Es una ensalada, porque encima, acá arriba, te habla de inestabilidad anterior y o posterior. ¿Cuál es la combinada? Pero yo tengo, por ejemplo, Externa, a menos que sea una externa con anterior, interna con anterior. Acá tengo un meniscal con un interno. Le doy 30 entonces. Y no está mal, por lo que dice ahí. Sí. Eso le quería mostrar, pero no lo especifica. Sí. Ojo que las lesiones meniscales también provocan inestabilidad. Pero eso no es para medicina legal. Sí, clínicamente, una lesión meniscal importante te provoca cierta inestabilidad en la rodilla. Recuerden que el menisco complementa la superficie articular. Si lo tengo roto, esa articulación va a ser inestable en ese segmento. Lo podés tabular y lo traes de los pelos, pero no va a faltar el que lo tabule esa forma. A ver, perdóname de nuevo. Poneme el anterior, porque quería saber, porque el baremo pedía el ligamento cruzado o el anterior o el posterior, inestabilidad, si no, no le podía dar 10%. Bueno, ¿Qué es el baremo? Este baremo habla de inestabilidad. Sin atrofia ni hidroartrosis es un 10 a 15. Claro, Con atrofia, hidroartrosis y alteraciones en la marcha es 15 a 25. ahí está, pero yo le quiero hacer esta pregunta. Fue operado, terrible operación, rehabilitación de 6 meses, hizo mucho ruido. Cuando lo veo yo, digo, no tiene inestabilidad. No le doy nada. ¿O le doy? Chicos, A la doctora que me miran raro. ¿viste? Es fácil, el actor se rompe el cruzado, lo operan, hace una buena rehabilitación, queda perfecto, entra caminando con el ligamento, las cicatrices, todo, la rodilla mueve de 0 a 150 y está estable. ¿Qué incapacidad tiene? O sea, del examen físico no Todo. tendría ninguna, según el examen físico. ¿Y cuánto le corresponde? Cero. Por lo que ustedes dicen, Y sí. se comió la lesión, la cirugía, la rehabilitación, incapacidad. Cero. Sin embargo, la contraposición con el menisco operado te dan de 5 a 8 o de 5 a 6. Es lo mismo, en general, las lesiones cruzadas quedan con un déficit de limitación funcional, entonces la incapacidad viene por ahí. En un 5, un 10, casi todas las lesiones cruzadas tienen un déficit de extensión de la rodilla en 5 o 10. Claro, pero siempre me impugna a alguien y me dice, doctor, usted no puso que tiene inestabilidad. O sea, la inestabilidad es un cruzado con bostezo. O sea, yo tiro la rodilla y se me viene para adelante o para atrás, depende si es el cruzado anterior o posterior. Entonces,
Si está operado y tiene inestabilidad, le doy. Pero si no veo inestabilidad, ¿cómo hago para darle? ¿No? No se le puede dar. Bueno. Este cuadro no está en el barem con ley. Este cuadro yo lo armé así con estos nombres y todo, a raíz de una circular de la SRT. La SRT, por ejemplo, en el caso que dice el doctor, se operó el menisco, se operó el cruzado y quedó sin inestabilidad, quedó perfecto. Corresponde meniscectomía sin secuelas, con hidroartrosis, hipotrofia más limitación funcional de rodilla a la rodilla, si presentara la limitación funcional de rodilla. Entonces corresponde el porcentaje de todo esto. Pero esto es una circular interna que solamente sirve para las comisiones médicas, no para nosotros. ¿Pero le da o no le da? Le dan, sí. En la realidad, ¿La limitación en la realidad no le funcional? dan nunca nada. Te ponen cruzado todo, te ponen limitación funcional 2%, 1%. Claro. Pero lo que tendrían que hacer es esto. Tabular la meniscectomía sin secuelas, que es un 3%, depende si tiene o no hidroartrosis muscular y depende de la limitación funcional. Entonces, te podría dar 3 a un 6 para la limitación funcional. En la práctica no lo hacen nunca. No hace sumatoria aritmética. No lo hacen nunca, no existe, no le dan bola. Como que lo pasan por ahí. Sí. Vamos a nuestro amiguito. Haceme acordar que te cuente una que le gané a la comisión médica. Ganarle una vez, de cada 100 le ganas una. Pero se la gané y a los dos. Porque después tenés dos profesionales médicos en la comisión médica, ¿sabían? Está el representante de las ART y está el representante de la comisión médica. Sí. Y el de la médica no debe decir lo que yo tenía que decir. Bueno, la mandé a la cocina, por no decir otro lado. Después les cuento porque si no salimos del tema. Bien, vamos a ver si encontramos acá la rodilla. La rodilla. Puedo abrir, pero ya lo vamos a buscar. Este capítulo, este baremo, léanlo, está en el boletín oficial, lo pueden descargar. Yo mío tengo un montón de comentarios, hay muchas cosas importantes y tienen que compararlas con el baremo anterior porque cambia para todos lados. La parte general está muy interesante, habla de los factores de ponderación, cómo se calculan las lesiones concurrentes, las que suceden en el mismo momento. Entonces, este baremo sí o sí te obliga a esas lesiones concurrentes a aplicar la fórmula de la capacidad restante. Capacidad restante. Aumento del Baltasar. ¿Saben el criterio que se usa ahora y el del concurrente anterior? Cuando una lesión, cuando hay una preexistencia, por ejemplo, yo me lastimo hoy la rodilla y me dan un 10% de incapacidad. Y el año que viene me lastimo el codo y me dan un 5% de incapacidad. Ese 5% no es un 5% del 100%. Yo tengo una preexistencia de 10. Si yo tengo una preexistencia de 10, mi capacidad restante es de 90. Entonces el próximo 5% es 5% de 90. Eso sigue igual, visto en la tabla. Que es 4,5. Claro, pero había un criterio que usaban muchos jueces cuando vos tenés 2 o 3 lesiones en el mismo momento. El trabajador se cae, se golpea la cabeza, tiene una lesión cervical y una fractura de rodilla. Esas son lesiones concurrentes porque ocurren en el mismo momento. La tabla en teoría dice que vos tenés que aplicar la fórmula de la capacidad restante. Pero muchos jueces fallaban y decían, no, pará, si las lesiones ocurrieron en el mismo momento, la sumatoria es aritmética. Bueno, el nuevo baremo dice concurrente, preexistencia, todo, capacidad restante. O sea que si tenés tres lesiones, ahora con el nuevo, es capacidad restante. Sí o sí por capacidad restante. Lo bueno es que para el antecedente, la capacidad restante, del cálculo de la capacidad restante, no se toman los factores de ponderación. Por ejemplo, vos tenés una incapacidad de 10. De un año anterior. Vos te lastimás hoy, 10%, más factores de ponderación, 12. Sí. Tu capacidad restante para el próximo cálculo no es 88, 100 menos 12. Es solo la física. Es 90, 90. solamente la física. Claro. Perfecto. Eso sí está bueno. Ese que para el nuevo. Sí. Pero no contemplan los factores de ponderación. Yo quiero hacer una pregunta a todo el auditorio y después va a contestar el doctor
primero lo tengo que evaluar. Si el juez me dice, mire que este señor en el 2012, el 2015, En distinta cantidad de tiempo. y siempre ha tenido la cervical, se la voy a hacer fácil porque yo no la tuve fácil, pero ¿qué, aparte de la capacidad restante, qué hacen ustedes con la capacidad que se les dio? ¿Agota el total de la lesión que tendría por una cervicalgia o no? Supongamos que le dieron 5, 10 y 10, 30. 30 para una cervicalgia, agota el cupo lesional para una cervicalgia leve. ¿Se entiende la pregunta que hago? Una cervicalgia leve, ¿tiene más del 30% de capacidad? No, una leve, 30 ya es bastante. Es demasiado. Entonces, yo tengo el cuarto expediente. ¿Yo le puedo dar incapacidad o no? Es muy difícil eso. Claro, pero lo tiene, porque hay algunos que tienen 4 o 5, los motoqueros tienen entre 5 y 7 accidentes y siempre tienen la cervical, o siempre tienen la lumbar. Y le tenés que ir restando el 50% por el anterior, como es el de las preexistencias, digamos. Si tuvo 10 en la cervical, que ahora tiene 10. Una cosa. Vos haces capacidad restante de 90, pero después tenés que ver si es de esa misma zona el reclamo. No, yo la capacidad, sumo todo 30, tengo capacidad de 70, pero en el cuarto accidente, ¿le doy por cervical o no? Vuelve a tener cervical. Yo puse que no, porque agota el tipo de cervical que tuvo. Pero los 4 siempre son de la cervical, los 4 accidentes previos. Siempre incluye. Lo que vos podés, una salida elegante, es decir, que la secuela cervical que vos encontrás ahora es muy probable que sea de los accidentes anteriores. Que no tenés elementos para probar. Es una cervical crónica la que presenta. Que no tenés elementos para demostrar que es producto de este accidente, sino que como ya estuvo denunciado en 4 o 5 años, es muy probable que este estado actual sea producto de los accidentes. Siempre van a encontrar motoqueros con 5 o 6 accidentes que tienen, aparte de la cervical lumbar, y siempre tienen alguna fractura en la muñeca, en el tobillo. Eso es toda la vida. Pero siempre hay que hacer la capacidad restante, como dice. ¿Y cómo hacemos en el nuevo baremo? ¿Es concurrente? Las lesiones del mismo. En el mismo caso que es concurrente. Sí. Son O sea 3 que lesiones, hay que hacer capacidad restante de la lesión. hay que hacer capacidad restante. Perfecto. Bueno, ¿se acuerdan la tablita que vimos recién de lesiones Sí. cápsulas ligamentarias? Mirá cómo cambió. Bueno, esta es la del baremo actual. Claro. Entonces, primer renglón. Luxación de rótula. No te dice si es una rótula que está luxada o que se luxa frecuentemente, o una luxación recidivante, no importa. Dice luxación de rótula. 1%. Un café con leche con media. Y fractura no dice nada. No. Pará, estamos lesiones cápsulas ligamentarias. De la perfecto. rodilla. Las quiero comparar con las Sí. que vimos recién en esta unidad. Sí. Ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Y esta palabra es fundamental, ruptura completa. Recuerden el versito que yo les hice que pasaba con el cruzado normalmente de una rodilla. Ruptura completa del ligamento cruzado anterior. ¿Cuánto da? 7%. Pero acá tiene un número 1 negrito, ¿lo ven? Que yo me fijo acá abajo y dice: se ponderará el porcentaje de incapacidad laboral establecido en la tabla independientemente de que haya sido operada o no la ruptura ligamentaria. Claro. Y en este porcentaje se encuentra incluido el eventual procedimiento quirúrgico realizado. Puede ser con o sin cirugía el tema. Claro. Bueno, sin cirugía, pero está roto. Sí. Ahora, la inestabilidad anterior Nada. apareció. No dice nada de la limitación funcional. Pero, Claro. a ver. Va a pasar que te va a decir que no, pará, eso incluye la limitación funcional. Y ahí vamos a tener que claro, decir que no. Lo mismo pasa con la ruptura completa del ligamento cruzado posterior, la ruptura completa del ligamento colateral interno, externo y demás. Vamos. Y los porcentajes son altísimos, 7, 4, 3, 3.
Se acabó la historia. Sí, hicieron limar lindo. Aparte de lo que me dijo el doctor, que yo no lo daba con el baremo actual, que era la lesión parcial del ligamento cruzado, anterior o posterior. A veces Yo nunca la daba. es la inestabilidad residual. La Claro. inestabilidad que vos encontrás. Y el doctor dice que sí por la clínica con el posterior. No, lo que decía Víctor, no desaparece el menisco no operado, la lesión meniscal no operada, dice ahí, lesión meniscal no Lesión, operada. vamos acá. Lesión meniscal, Sí. interna o externa, cualquiera de los meniscos, operada. Y te ponen varias técnicas. La meniscectomía, que es la resección, meniscoplastía o sutura meniscal. Y Sí. bueno, en todo concepto, 4%. Y te ponen el 2 en negrita, que dice, en el porcentaje de incapacidad laboral se encuentra Claro. incluido el procedimiento Dentro quirúrgico. Claro. Quieren decirle que no pueden los gastos operatorios, no los pueden reclamar aparte. Claro, todos los meniscos operados o no, que tengan operados, 4%. Tenés un símil del no operado que le suma la hipotrofia. Bueno, y- acá tenés claro. este menisco Claro, es un poco más. no operado con hipotrofia y o hidroartrosis y o bloqueo. Y ahí Es tenés raro el- que ya te llegue a un juicio en esta instancia, que no lo hayan operado. En algún momento siempre lo agarra alguien, porque Sí. en la práctica, ¿qué sucede? Cuando la RT rechaza el siniestro, ¿a dónde termina el trabajador? En lo social. El En lo órgano social no operándose. opera. Es raro que no se opere. Sí, claro. Entonces, automáticamente te va a quedar acá. Lesión meniscal interna externa operada. bla, bla, bla. Operada, Claro. exacto. Es más bajo. Acá te pone un 3, se considera, esto no cambia, porque esto, o sea, no estaba en el baremo, estaba en la circular de la superintendencia. Se considera hipotrofia muscular cuando la diferencia en medición de la perimetría cuadricipital tomada 7 centímetros por encima de la rótula sea mayor o igual a 2 centímetros en comparación con el lado contralateral. Ahora lo incorpora directamente al baremo, esto no estaba. Bueno, pero siempre te preguntaban cuánto Sí. tiene de disminución Exacto. el tono muscular, o si tiene hipotrofia. Hay un par de cosas que son imprecisas, y esta es una de ellas. Si vos, actora, te acuesto en la camilla, te hago relajar, te tomo la perimetría. Te siento en la camilla con los pies colgando, te tomo la perimetría. Vale. Y te paro y te tomo la perimetría, tengo 3 valores completamente distintos. Y la diferencia entre un mono y otro no va a ser siempre 2, va a ser distinta porque depende de la posición en que yo te lo tomo. Te puedo tomar en la camilla acostada, relajada o en tensión, o acostada con las piernas flexionadas, con la flexión. Bueno, es muy variable, es muy impreciso, pero bueno, es lo que es la herramienta que. Bueno, pero ahora determinó 2 centímetros de diferencia con el contralateral. Ya puso Que directamente. antes no había un había. criterio uniforme. Así que bueno, y acá se acabó el capítulo de ligamentos y meniscos del baremo nuevo. Claro. O sea que limó todo prácticamente. Todo. Las inestabilidades que son de hallazgo muy frecuente, la inestabilidad sí es de hallazgo frecuente. Incluso es una secuela postoperatoria, es muy raro que un ligamento cruzado operado te quede perfecto, siempre queda una inestabilidad. O te queda una inestabilidad, las lesiones del ligamento interno, del colateral interno, que son el esguince más frecuente de la rodilla, es el interno. Y lo más frecuente que sucede es que no se rehabilita bien y te queda una inestabilidad media. Bueno, no existe, no acabamos. Y el gran problema es que las inestabilidades ligamentarias, las rodillas sueltas, no tienen por qué tener limitación funcional. El paciente puede tener la extensión completa de la rodilla, la flexión completa, o sea, tiene el arco de movilidad completo, pero la rodilla es inestable. Una cosa no lleva a la otra, sí o sí. Bueno, acá no lo Claro. tenemos. Igual una cosa, como dice la ruptura completa del ligamento, ¿no? Eso también queda a criterio del médico cómo lo evalúa, los cajones anteriores, posteriores, porque digamos, es muy difícil decirlo clínicamente, está roto, no, la resonancia te lo puede decir. Bueno, el baremo en las generalidades dice que toda limitación funcional del diagnóstico tiene que tener un sustento anatómico. ¿Qué quiere decir? No es que vos tenés que abrir al paciente. El sustento anatómico para un médico es hacer una biopsia, una cirugía y ver. No lo vamos a abrir al actor para ver si tiene levantamiento. Estamos buscando un estudio de resonancia o que dé sustento objetivo a la lesión procetada. Claro. Entonces, todas las lesiones parciales, o lo que llaman imagen heterogénea, o imagen a veces la describen como imágenes onduladas de los ligamentos, porque cuando el ligamento está suelto, queda ondulado.
vos clínicamente te das cuenta que está inestable. ¿Qué van a Todo hacer? eso desaparece, no sé cómo lo van a Claro, explicar. bueno, porque vos decís, bueno, es parcial, digo, yo como perito no le doy el 7, le doy el 3,5, ¿entendés? Pues la persona se viene de carro parcial y Pero- tiene un cajón o le notas una inestabilidad anterior. Más allá de eso, fíjate que estamos discutiendo de una incapacidad del 15% en el baremo anterior, un 3,5%. 3,5%. 6, 7, Exacto. 4, no sé. Sí. Realmente interno, 3%. Sí, sí. Esto me resulta, o sea, me hace acordar al baremo de las compañías de seguro. Es Claro. peor, este es peor. Yo lo tengo por ahí. ¿Lo tenés de compañías de seguro? Sí, lo tengo. Sí, pero también disminuye el de compañías de seguro. Sí. A mí pero me este es impugnaron peor. justamente que me tengo que guiar por la compañía de seguro, que le dije, anda, más fangulo, ¿no? Me impugnaron Sí. con eso. Sí. Guille, a vos también, ¿no? Claro. Claro, pero ¿sabés cuándo aplicaban el de compañía de seguro? Cuando iba a una pericia en la compañía, Sí. antes de la sentencia. Ah, claro. Entonces, ellos buscan por el baremo de compañía y digo, no, yo uso el tubo renal y quiero el doble. Bueno. No, 3 por una cervical. Y el tubo renal te da hasta un 15. Sí, tiene que tener ciertas condiciones, pero hasta un 15% puede. Claro. Esto depende siempre del cristal con el que lo mire, el que tiene que pagar va a querer pagar menos, el que quiere cobrar va a querer cobrar más. En el medio estamos nosotros. Haciendo Ahí. los oficios, los auxiliares. Todo el mundo nos pide que nos sorteen, después todo el mundo nos tira ladrillando. Sí. ¿Para qué nos pide? Y pero sondean a ver lo que pones, vos también. Fíjate de qué lado te va a poner. Yo no puedo tomar partido. Sos imparcial vos. No me corresponde tomar partido. Yo digo, este es un vaso de telgopor blanco. Sí. Si vos querés sea gris, verde, bueno, pero es problema tuyo, para mí es un vaso de Pero telgopor blanco. seguimos como lo que dijimos la otra vez, Víctor. Si la lesión está, le vamos a buscar la La vuelta. tenés que contestar, no la puedes describir. O sea, yo puedo decir que sí, pero el vaso de telgopor no está en el baremo. Claro, si no está en el baremo, ¿qué Bueno, pones? pero esto, si no está en el baremo, deja de ser un vaso de telgopor blanco, o sea, le quita la ley, va en contra de la realidad. No, Claro. yo tabulo esto, señor juez, usted lo tiene que decidir y Claro. explicar por O qué como habla- ante una lesión no le va a dar ninguna incapacidad. Claro. Yo ahí O como lo dicho- pongo a consideración del baremo Claro. del tubo renal, aunque sea del fuero laboral. Bueno, pero Bueno, eso está no pasaba eso con las cicatrices del rostro. Porque la famosa la cicatriz de nariz, la cicatriz de nariz está Sí. en el nuevo baremo. Está. Está fantástico, es horrible como lo pusieron. O sea, lo mismo, un tajo acá en la frente que acá en el cuello del mismo tajo. Pero por lo menos está. Y paga lo mismo. Paga lo mismo. O sea, yo me hago un surco acá. ¿Cuánto en le el pusieron a la nariz ahora? No, es por zona. O sea, el rostro es lo mismo. Es lo Si mismo. vos tenés un tajo acá en la Ah, es clavija lo mismo. o así que te cruzan la cara, Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, me desvié. ¿Qué hacíamos con las cicatrices de nariz? Que no estaban en la tabla La de anterior, 659. Íbamos por el altura renal. O las homologabas al pómulo, Claro. que no es lo mismo el pómulo que la nariz, Claro. o ibas al altura renal. Y ahí te insultaban todo. Claro. El actor te decía, no es lo mismo una cicatriz del pómulo que la nariz. Tiene razón. Claro. Y el que te tenía que pagar decía, no, si estás usando un baremo de otro lado. De otro lado. ¿Por qué me tabulás con un baremo civil si estamos en el foro laboral? Las doctoras, las abogadas son las que te daban con un cacho. Sin piedad. Pero bueno, la lesión está, la tenés que describir. ¿Quién decide? Yo no. Hoy me pasó Yo lo ves, un queloide. todos los elementos. A ver, Víctor, hoy me pasó primero un queloide de un corte de una sierra, de un apostador, que el otro con la sierra se la mandó, estaban dos reses pegadas y se la mandó y le hizo un corte, movilidad perfecta el hombre. Tiene un queloide horrible de 3x3 y no lo tabula. Entonces tenés que hacerlo por ahí. El tema, bueno, pero el Baruca del tubo Rinaldi tiene tanto. Y le haces una citación, Claro. te salís un poco para dar un poquito al juez de referencia. Es acá, era horrible. Pero bueno, eso, yo está ahí una de las abogadas que me dijo, doctor, me puso cero, me llamó, bueno, te voy a hacer una citación que en el baremo del tubo, impugname, hay un 2 y después que se fue. El doctor tiene Acá. una Acá, sí, causa no lo puedes. que te están intimando por Mirá. una quemadura que dio, ahí está, una quemadura que dio en el abdomen o en la espalda
donde se apoya el bisturí eléctrico, Sí, la plancha. la plancha. Y, bueno, no contestaste todavía. Y ¿le damos o no le damos? Eso es fundamental porque quieren determinar incapacidad. ¿La incapacidad la tiene? Sí, tiene una cicatriz, no sé si Esto es un lo muestra. esternón, una cicatriz en esternón en un juicio laboral. ¿Qué lo dice? Ahora, ¿es una lesión estética, sí o no? ¿Cuánto le corresponde por la tabla laboral? 0. Pero si yo le pongo un 0, el 0 borra la cicatriz, no, la cicatriz está ahí. Entonces le puedo dar un 0 por laboral, la impugnación lógica sería, bueno, tabúlela por otra tabla. Bueno, la tabla de alto legal dice tal cosa. ¿Hay algún baremo francés sobre lesiones estéticas? Puedo decir, el baremo tal de no sé dónde dice tal cosa. Bueno, el juez va a decidir qué le corresponde. Y si el daño, si tiene o no daño psicológico, porque hasta ahora, lo que era daño estético en el fuero laboral, lo que yo veo es que iba por el lado psicológico. Vos tienes una cicatriz fea, horrible, está bien. La cicatriz es 0, pero eso le afecta a tu psiquismo. Te digo por ese lado. En el baremo nuevo, leanlo, en la parte de daño psicológico, dice que si la lesión es estética y no genera lesión funcional, no corresponde a daño psicológico. Acá, por ejemplo, ahora con esto y te vas a un 0 redondo. en nuevo baremo me dijiste que es del cuello para arriba, acá no afecta. ¿verdad? No, porque es desde las clavículas, la línea de implantación Sí, del de pelo, acuerdo. las Sí. orejas incluye y la línea vertical que va desde la clavícula, desde las orejas Claro. por el cuello hasta la mitad de la clavícula. No lo he incluido, claro. Yo zafo porque cuando dice línea de implantación capilar yo la tengo. Ahora, ¿qué entienden por lesión funcional? Ah, bueno, sí. A mí no me discuta conmigo. No, pero Con el- yo estoy preguntando porque vos lo dijiste, entonces, ¿qué es la lesión funcional? ¿Esa lesión da alguna funcionalidad disminuida? ¿Sabes lo que dice un patobique? ¿Quiere salir a hacer musculación? No, encima de Y sale con eso. encima esto es una cicatriz quirúrgica. Por eso lo operaron del esternón. Claro. Y en la tabla nueva, la cirugía de la fractura de esternón no existe, no da ninguna reproducción funcional, y le dejaron, se quedó por el tipo queloide en el pecho, y no sé. Le quería preguntar, doctor, fractura Me estoy de... convirtiendo en calabaza, le aviso, ¿eh? Son las 7. ¿En calabaza? Sí. Fractura de cúbito y radio. ¿Cómo lo contempla? ¿El baremo no lo contempla? Porque Sí. el 659 no. Sí, está. Este está. No, está. Bueno. Todo. Tenemos que hacer un repaso de los temas que ya dimos. Claro, con la nueva tabla. Sí. Eso lo vamos a anotar porque, muchachos, nos cambiaron la regla del juego en medio del partido. Estábamos jugando con la cancha así y de golpe dieron vuelta a los arcos. Sí, claro. Así que ese Pero repaso. nosotros estamos acostumbrados porque siempre el cachetazo Pero viene para... sobre todo lo que habíamos hablado de Claro. cervicalgia, lumbalgia, lumbocetalgia, eso lo llegamos a nombrar. Sí. Lo nombraron la vez pasada, ¿no? Por eso. No, hace bastante. ¿Y yo con quién hice? Yo fue acá que hice una comparación. Ah, no, hablamos del túnel carpiano, que hablamos de lesiones nerviosas, y cómo se tabulaban en el baremo nuevo y en el baremo viejo. Vimos que había una gran diferencia, casi la mitad, en la tabulación de los nervios periféricos. Pero bueno, les tiro esto y ya no vamos. Las lumbociotalgias, lumbalgias, cervicalgias en la tabla nueva no están, no existen como diagnóstico. Entonces, si yo tengo un actor que tenga una lumbociotalgia, que es el dolor con irradiación a los miembros inferiores, y tiene alguna alteración motora o sensitiva, tengo que ir a buscar las tres cosas. La limitación funcional de la columna, la lesión sensitiva y motora por el nervio afectado. Entonces, depende del caso, puede llegar hasta triplicar la incapacidad que tenía por el baremo anterior. Claro, pero decirle que vos vas a buscar la lesión a distancia de la donde la tuvo. O sea, si yo tengo una lesión de columna con afectación de los nervios, yo tengo que buscar evaluar los nervios periféricos, la movilidad del pie, sensibilidad a nivel del pie, de la planta, eso es lo que tengo que ir a buscar. Claro, y por ahí Si tenés yo me una- quedo solamente con una columna, no pierdo el resto. Claro, por ahí te le pone y te dice, no porque la raíz afectada afectó a distancia y no en el lugar. No, pero anatómicamente se puede demostrar y es así. No
no te lo pueden discutir mucho. Te lo van a discutir, pero no tiene su tonto. Entonces, si no me dieron por Porque vos el radio, no, yo veo el radio. Porque tuvo una pseudoartrosis, la pseudoartrosis está tabulada en el baremo 651 del viejo. Sí. Pero la fractura de radio no. Tuvo pseudoartrosis de cúbito y fractura de radio. Por la fractura de radio no me dieron nada. Que era lo que dije que iba a decir, que le gané una a la RT a las comisiones médicas. Bueno, entonces, si no la dieron, Sí. o sea, te digo lo que me dieron. Y me dieron un S3 de nervio mediano. Por la falta de sensibilidad. Sí. Entonces, sumó en total 19,80 la pseudoartrosis. Yo pedí un 35, como siempre, yo les parto la cabeza. Y no les gustó, pero arrimó. Pero escúchame, más allá de la lesión que tenga, 19 y pico es un montón. No, porque el baremo de la pseudoartrosis ya da 20. Y si le agregás la pérdida de sensibilidad, daría 6 puntos más. Hay que ver el caso. Hay que Si ver. no, estábamos discutiendo con el abogado, justo vino ahora, hace un mes tuvimos la revisación. Y vino ahora y me dice, ¿qué te parece? ¿La impugno y vamos a la justicia? Yo le digo, mira, no es una incapacidad mala, encima dar un 20% más, creo, por cerrar en comisiones médicas. Te cuento un caso de mientras me estaba preparando para venir acá. Sí. Me consulta el hijo de un actor. Ya cuando te llama el hijo de un actor, el actor es raro. Me quería, sí, recomendado, quería ver un informe porque al padre le habían un accidente y le habían hecho una propuesta a la aseguradora. Entonces, primera pregunta, ¿vos tenés abogado? Sí. ¿Por qué no me llama el abogado? Es raro que el hijo del actor, Claro. Déjame hablar con tu abogado, a ver qué es lo que tiene, cómo hacemos y vemos si te abandonó el informe. Claro. No sé ni en qué instancia está ni qué informe necesitas. Entonces me llama el abogado y me dice, sí, tengo un ofrecimiento. O sea, no estamos ni en etapa de comisión médica, me dijo. Tuvo un accidente, tenemos un ofrecimiento directo de la aseguradora. Y me pasa por WhatsApp, dedo meñique de la mano izquierda, limitación funcional metacarpofalángica 30 grados, 3% de incapacidad. ¿De cuánto fue el ofrecimiento? No sé por qué, 12 millones de pesos. Por el sueldo. No ¿Es sé. un sueldo muy alto? No tengo idea. Ahora, Entonces, a vos te llama la atención Sí, ese joven en la edad. actor, claro. entonces, yo le digo a la abogada, pero tiene 12 millones. Sí, me dice la abogada, no sé para qué lo llamó el hijo del autor, no sé qué está buscando. Por un meñique, por un 3%, 12 palos. Es un montón. Entonces yo lo llamo al pibe y le digo, escúchame, hablé con tu abogado, ¿tenés este ofrecimiento? No sigas gastando plata, porque ni en un juicio vas a sacar esa plata. Por un 3% de incapacidad. Claro. Agarrá y quédate tranquilo, relájate. Cosas raras, pasó. Pero, Sí. ante eso, Pero ¿por qué tanto? No sé, pero no sé por qué quería seguir el flaco. Litigando. Bueno, por la fractura de Operoni con el 5% sacó un 24 palos. Es un montón. Y yo pedí un 35. Pero Tenía un sueldo, por ejemplo, era un ingeniero, creo que electrónico o informático. Ganaba 20, Todo por sueldo, claro. creo que ganaba 30 millones por Claro. mes. Vani, Mirá vos. Dani, nos vamos. Vamos. Bueno, fecha de la próxima reunión. El Tercer tercer jueves. El 18. El 18. Tengo un programa. Perfecto. 18 de septiembre. Ahí vamos con lo del pierna, tobillo y pie. Y hacemos lo mismo que hicimos hoy. Un repaso anatómico más breve, más corto, y vamos a ver la diferencia en los dos baremos, porque hay mucha diferencia. Tiene un montón de cosas buenas y un montón de cosas ordinarias. Muy bueno tu trabajo, ¿eh? Gracias. No, porque comparar Porque no es es fácil. lo que vamos a tener que hacer ahora. Claro. Sí. O sea, fíjense que. En octubre, si querés, le hago una imagen de rodillas para que vean un poco. Vale, buenísimo. Yo voy a volver a tratar de pasar al grupo el enlace donde está el nuevo baremo, que es el enlace del boletín oficial.
Ah, que lo saca directamente. El decreto es 1549 del 2025. Sí. No, ya no. Ya lo saca de memoria. Y ahí tiene el enlace para Al hacerlo digital. final del decreto está el enlace del anexo y está el baremo como descarga. Que entra a vigencia enero del año que viene. ¿Con Primero- los hechos nuevos o con cuando el médico legista lo revise? Me parece que Yo son soy- los hechos nuevos. Yo supongo que las pericias a partir del 1 de febrero tienen que ir con el nuevo. Pero no hay ninguna, con todo el mundo que hablo que son abogados, nadie me dice que hay una resolución de la Cámara Civil, de la provincia, ¿no? O sea, No, pero acá aparte hay un problema grave. Depende cómo se haga la elección el domingo, porque si no adhiere en la provincia de Buenos Aires a un baremo nacional que está hecho por decreto nacional, por ahí puede decir, no, lo voy a girar al Congreso provincial a ver si lo aprueban o no. Claro. Vamos a ver si son vendidos o no. ¿Eh? Ahí vamos a ver si son vendidos o no. Claro. todos sabemos cómo se hacen las leyes, cómo se hacen los decretos. Sí. Pero en general este gobierno tiende a disminuir, bueno, el baremo anterior no era gran cosa tampoco, o sea, y no nos llamaron a los expertos a intervenir en el baremo. Claro. Lo hicieron entre 8 y medianoche, gente que no sabía Nada. aparentemente nada. Y lo que pasa es que no, gente de las comisiones. De las comisiones lo hacen, claro. Yo les quiero tirar Es parcial. un baldazo de agua fría. Las comisiones médicas se impusieron en todo el territorio nacional. También es de la SRT, que es un organismo nacional, no es provincial, ¿no? Pero está en todo el país. Claro. Esto tiene más o menos a ser lo mismo. Es lógico. Ah, le quería contar, No, esto le quería contar de que me dieron 19 con 80 por la cédula. Yo le impugné la cédula de atrás y resulta que la puso ella. Me dice, me está impugnando lo que yo pongo. Y pero usted puso cédula de artrosis de un solo hueso. Y me puso la fractura del otro y por omisión de baremo corresponde ubicar otro baremo que si la da. Si no me queda la fractura en el aire. Y por otro lado, tiene que poner la falta de sensibilidad, que para mí es un S3. S3 significa que va a dar un 40, creo que es. 40% de incapacidad. Se tabulan de S0 a S5. Sí, lo que vimos la vez pasada con respecto al nervio mediano. Claro, entonces, al no dar el número, yo no puedo saber lo que usted va a poner, entonces le impugné también abajo. Vale, impugné todo, dice todo un chorizo largo, y el electromiograma, le digo, acá no lo tengo, donde usted puede saber cómo va a catalogar, si no le hizo un electromiograma. A ojo suyo, como usted quiera. Entonces lo puse ahí, que no pone método objetivo para determinar la falla de la sensibilidad. Y bueno, salió este 19,80, que vamos a evaluar a ver si, para mí está bien la capacidad que se le dio. Yo puse un 35, pero porque siempre hay que abultar para mí, para poder sacar un poquito más, ¿no? Pero bueno, le quería comentar eso que... Bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Vamos, quiero pasar por la carnicería. ¿Carnicería? ¿Vas a hacer un asado? Asado y una partida. La ¿Por qué carnicería vamos para acá? Para la carnicería. es para el perro, para el... Come mejor que yo. Y sí, ¿no? Sí. Espinazo de lujo. Yo vi el hermanito. La pescadería que es una trucha. Ah, sí, Esa sí es una trucha. no, yo me compré salmón espectacular. Sí, está bueno. A 16 lucas, los dólares, un cuarto. Ah, rico, rico. No hay que ser Pero no me por esta zona. Estoy en... Me toca servir un poco. ¿Eh? Nunca vení por acá. Para acá no me toca, porque siempre vamos a ganar. Y cuando atendí el consultorio, No, tampoco. vengo, no. Viene medio jugado. Después me voy a hacer una Este es muy. El jugador Se ve tiro lento. y bueno, yo voy a ver si me hago flaquita ya. Hasta luego, doctora. Sí, porque a las 1:30 tengo.
No, te abro la cara. ¿Hay otro?